Doctora, ya está el Zoom. Lo que pasa es que no me da permiso para compartir pantalla. Buenas tardes, alumnos. Bueno, ha estado ocupado el Zoom con otro docente, creo yo, y ahora no me permite compartir pantalla ya también de, de Zoom. Buenas tardes, alumnos. Estoy compartiendo pantalla. Doctora, buenas tardes. Sí, está compartiendo. Mil disculpas. Es que espero no tener problemas después con esto de que no se puede entrar en punto, que no se puede compartir pantalla, porque yo no soy la anfitriona. Entonces hay otra anfitriona y otros docentes que utilizan este sistema um, que no respetan horarios. Bien, vamos a continuar con lo que es patología. Hemos terminado todo lo que es el capítulo de célula normal. Hemos visto los diferentes componentes metabólicos, hemos visto la función que realiza el núcleo, la función que realiza el componente metabólico, que es el citoplasma, cómo responden las células, cómo se estimulan las células, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a poder entrar a lo que es lo anormal. Eh, lo anormal y estas anormalidades es lo que estudia la anatomía patológica. Y se dice que, y ya hemos dicho a principios de año, que la anatomía patológica es una rama de la medicina que intenta explicar, definir, descubrir, plantear todo lo que se refiere a las alteraciones, a los arreglos de las células, de los tejidos, de los órganos. Entonces decimos que la anatomía patológica se ocupa de descubrir, por ejemplo, aquí, las causas ambientales y genéticas que van a alterar la homeostasia. No pongo que van a romper la homeostasia porque vamos a ver en este capítulo lo que es adaptación celular y la adaptación celular no es ruptura de homeostasia. Por eso que digo que la anatomía patológica
trata de descubrir las causas que van a alterar la homeostasia de las células. Repito, cuando estamos hablando de células en homeostasis, estamos hablando de células normales, de células en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Tanto de los, si las células están en homeostasia, por supuesto que los tejidos y los órganos también. Estas alteraciones de la homeostasia se van a expresar con signos, con síntomas. Si es que nosotros logramos romper la homeostasia, entonces vamos a tener que hablar de lo que son lesiones, enfermedades, etc. También explica la patogenia. Miren, estamos hablando de patología como una rama de la medicina, ¿no es cierto? Es una rama de la medicina que va a tratar de explicar todo lo anormal, pero también explica la patogenia. ¿Qué es patogenia? La patogenia es entender todos los cambios bioquímico-moleculares que sufren las células cuando están respondiendo a un estímulo anormal. Y estos cambios bioquímico-moleculares, por supuesto, que se producen dentro de la célula, ¿no es cierto? Tanto pueden haber cambios bioquímico-moleculares en el núcleo, en el componente metabólico, ¿no es cierto? Entonces, eso va a hacer de que se altere la estructura y la función celular. Y, por supuesto, que va a repercutir en los tejidos y en los órganos. Entonces, trata de explicar esos cambios bioquímico-moleculares, como por ejemplo podríamos decir la proteólisis de las proteínas estructurales, ¿no es cierto? La síntesis de las proteínas estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, a esos cambios bioquímico-moleculares nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de las alteraciones estructurales y funcionales de los tejidos y órganos. También nos va a permitir descubrir e interpretar los signos y síntomas que van a caracterizar a las enfermedades. Por ejemplo, sería bueno buscar la causa para hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. Hay que saber la causa y hay que saber la patogenia y hay que saber descubrir los signos y síntomas. Entonces, eso también es lo que estudia la anatomía patológica. Pero todo esto para qué? Para plantear un tratamiento adecuado y formular el pronóstico que va a seguir esa enfermedad. Entonces, la patología es una rama de la medicina muy amplia que se ocupa de estudiar, de describir, de comprender todo esto que nos va a decir de que está anormal. ¿Cuáles son los aspectos que forman el núcleo de la anatomía patológica? Para entender qué es la anatomía patológica que estudia todo lo que está alterado en la célula, tenemos que ver que tiene que haber una causa. Entonces, es un núcleo de la enfermedad. Si no hubiera una causa, no habría alteraciones en los tejidos, en las células. Entonces, tiene que haber una causa. Etiología o causa se dice eso. Y estas causas para que aparezcan las lesiones, las enfermedades, pueden ser genéticas o pueden ser ambientales. Por eso es que hemos estudiado tanto la célula, tanto en su componente nuclear y en su componente metabólico. Entonces, las causas pueden ser genéticas y ambientales para que exista una enfermedad. Y la patogenia permite explicar todas las modificaciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula cuando se está respondiendo frente a cualquier estímulo. Por ejemplo, ahora vamos a hacer nosotros hipertrofia. Entonces, ¿cuál va a ser la patogenia que nosotros vamos a poder explicar para la hipertrofia? Esas secuencias de modificaciones bioquímico-moleculares va a ser, por ejemplo, decirles de que para que la célula aumente de tamaño, tiene que haber mayor cantidad de síntesis de las proteínas estructurales y funcionales, y de esa manera va a poder responder a un estímulo externo. Esa es la patogenia, el tratar de explicar todas las modificaciones bioquímico-moleculares en forma secuencial cuando está respondiendo la célula a un estímulo. Luego hay cambios bioquímicos, evidentemente, que van a repercutir modificando forma, modificando función de las células, tejidos, órganos.
Estos cambios se van a traducir en manifestaciones clínicas de las enfermedades que nosotros las vamos a descubrir a través de la aparición de signos y síntomas. Y una vez de que nosotros tenemos, se plantea el pronóstico, el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, los aspectos que forman el núcleo de la anatomía patológica son la etiología, la patogenia, los cambios bioquímico-moleculares y las manifestaciones que son a través de signos y síntomas. ¿Sí? Características celulares frente a los diferentes procesos patológicos. ¿Cómo se comportan las células frente a ciertos procesos patológicos? Para entender, por ejemplo, una célula, no todas las células responden de la misma manera frente al mismo estímulo. Y si estamos hablando de patología, estamos hablando de enfermedades. Entonces decimos de que tiene que haber un estímulo para que esa célula entre rompiendo su homeostasis. Eso significa que esa célula enferma no está en homeostasis. Entonces, pero unas células reaccionan de diferente manera en diferentes tiempos frente a un mismo estímulo. Entonces, para entender eso, tendríamos que tomar en cuenta el tipo de estímulo que está causando la respuesta de esa célula. Por ejemplo, pueden ser estímulos fisiológicos o estímulos patológicos. Entonces, hay que tomar en cuenta el tipo de estímulo fisiológico, patológico, la intensidad del estímulo. Si es muy intenso, si es menos intenso, la duración del estímulo, si es una duración corta, si es una duración larga, etc. También hay que tomar en cuenta la naturaleza del estímulo, la duración del estímulo que acabo de decirles. El tipo de célula. El tipo de célula quiere decir de qué célula estamos hablando, de una célula madura, ¿no es cierto?, que realice una función metabólica diferente. Esa es una célula madura. Decimos nosotros que las células son maduras cuando realizan una función determinada, una función metabólica determinada. Por ejemplo, vamos a ver que las células musculares metabólicamente son diferentes que las células nerviosas. Las células musculares en sus comportamientos metabólicos, en sus características metabólicas, tienen la capacidad de almacenar glucógeno, por ejemplo. En cambio, las neuronas no tienen esa capacidad de almacenamiento de glucógeno. Entonces, son diferentes tipos de células con diferentes especialidades. Eso también tenemos que tener en cuenta para ver por qué unas células responden más débilmente frente a un estímulo y otras responden con más capacidad de respuesta frente al mismo estímulo. La adaptabilidad de las células. Todas las células tienen capacidad de adaptarse en el organismo. Ya vamos a ver qué es adaptación celular. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que las células tienen la capacidad de adaptarse. Hay muchas formas de adaptarse de las células, de todas las células en el organismo. Y entonces las células tienen esa capacidad de adaptarse frente a estímulos o frente a ambientes hostiles, frente a ambientes negativos. Y vamos a tomar también en cuenta las características metabólicas y funcionales de la célula, como hace rato les decía. Por ejemplo, las células musculares tienen diferentes características metabólicas que las neuronas. Entonces, unas van a responder con más eficientemente a una hipoxia, por ejemplo, con relación a las otras células. Ejemplo, la neurona, por ejemplo, no tiene una buena respuesta duradera frente a una hipoxia o una isquemia. Entonces, eso es por sus características metabólicas y funcionales que tiene cada célula. Entonces, todas estas
características son importantes para entender por qué unas células se adaptan, otras células se lesionan, otras células mueren por otro tipo de muerte, otras por otro tipo de muerte, porque vamos a ver que hay células que mueren por diferentes caminos, la necrosis, la apoptosis, la piroptosis, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite entender la patología. Tenemos que tener definiciones de los diferentes tipos de células maduras que se pueden encontrar en los tejidos. En el organismo, nosotros tenemos diferentes tipos de tejidos y la población celular de un tejido tiene que tener las mismas características estructurales y las mismas características genéticas, ¿no es cierto? Entonces, pero en estas células que tienen las mismas características estructurales y funcionales en un tejido, por eso se dice que es un tejido, una población celular. En la anterior clase decíamos que es una población celular, que era un conjunto de células que tenían las mismas propiedades, las mismas características estructurales, funcionales y genéticas. Pero está bien que estas células en los tejidos existen, esta población celular con las mismas características genéticas y estructurales, pero tenemos en diferentes grados de maduración. Vamos a tener células muy inmaduras y vamos a tener células muy maduras. ¿A qué llamamos maduración? Cuando las células aprenden a realizar una función determinada. Cuando realizan esa función determinada, estamos hablando de una célula madura. ¿Sí? Entonces, la célula normal o célula en homeostasia, primero tenemos que saber qué es una célula normal. Es una célula en homeostasia. ¿Qué quiere decir eso? Que es una célula que se encuentra en equilibrio de su medio interno con su medio externo. O sea que esta célula va a responder a todo el microambiente externo a la que se somete, respondiendo a estas exigencias del microambiente en la que se encuentran los tejidos. Entonces, si responde adecuadamente, entonces está en homeostasia, es célula normal. Y el conjunto de células normales, pues te hacen que el tejido sea normal y que esté funcionando bien. Pero también cuando estas células normales son sometidas a estrés, a estímulos exagerados, estas células maduras, pueden lograr adaptarse. ¿Qué es adaptación celular? ¿Qué es célula adaptada? Es una célula que cuando está en un microambiente con estímulos exagerados, ¿sí? Con estímulos exagerados de lo normal, estas células van a empezar a cambiar sus componentes bioquímico-moleculares para adquirir una nueva homeostasis. Adquiere una nueva homeostasis. Y al adquirir una nueva homeostasia, está escapando a perder su homeostasis. Está escapando a la lesión. Entonces, ¿a qué se llama célula adaptada? Es una célula modificada, ¿sí? ¿Por qué se dice que es una célula modificada? Porque altera sus componentes estructurales y funcionales para adquirir una nueva homeostasia y así estar en paz con su medio externo. A eso se llama célula adaptada. En los libros nos dice que la adaptación celular es una forma de respuesta, de defenderse de que la célula sea lesionada. Porque lesión celular quiere decir célula sin homeostasis, ¿sí? Esta adaptación celular siempre es reversible, siempre es reversible. Luego tenemos otro tipo de células, las células lesionadas. Todas estas son células maduras. La célula lesionada, entonces, ¿qué quiere decir célula lesionada? ¿O qué es una célula lesionada? Es cuando la célula ha perdido su equilibrio del medio interno con el medio externo. Por ejemplo, si tengo una célula que ha estado en un microambiente con estímulos exagerados y no ha podido
responder a esos estímulos exagerados, pese a que ha modificado sus componentes bioquímico-moleculares, ha modificado. Pero eso no le ha servido, no le ha sido suficiente, y frente a esos estímulos externos de su microambiente exagerados o que han durado mucho tiempo, permite de que esta célula rompa esa homeostasia, y entonces estamos hablando de una célula lesionada, de una célula sin homeostasia. Y luego tenemos de que hay dos tipos de lesión, la lesión reversible, la lesión irreversible. Cuando entremos a hablar de lesión irreversible, por ejemplo, estas células que han entrado en lesión irreversible necesariamente van a terminar muriendo. O sea, van a terminar cesando sus funciones, porque es muerte celular. Célula que ya no funciona nunca más, pero que estructuralmente está presente. Tiene forma las células que mueren. Y según la forma que se presenta, podemos decir de que hay varios tipos de muerte celular. ¿Sí? Entonces, como verán, cuando estamos hablando de patología, estamos hablando de tejidos, podemos entender de que podemos encontrar todos estos tipos de células maduras, normales, adaptadas, lesionadas o muertas. Acá está. Partimos por una célula normal, que es una célula en homeostasia, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que ver es cuando estas células normales se ponen a estímulos exagerados, estímulos normales exagerados. Escuchen lo que digo, estímulos normales exagerados. El estrés es un estímulo normal exagerado. Entonces la célula va a responder, ¿no es cierto? Y con una adaptación celular, adquiriendo una nueva homeostasia. Ahora, esta adaptación, esta célula adaptada, cuando se quita el estímulo, va a volver otra vez a ser célula normal. Adquiere otra vez su homeostasia normal. Ahora, si continúa el estrés, esta célula va a romper su homeostasia, y al romper su homeostasia va a entrar a lo que se dice lesión celular. Pero también las células normales del organismo, frente a estímulos patológicos, la célula directamente va a entrar a lesión celular. Directamente va a entrar a lesión celular. Entonces, para hablar de lesión celular, tenemos que hablar de estímulos patológicos, pero podría también ser secundaria una adaptación celular. Y cuando estamos hablando de lesión celular, existen dos tipos de lesión celular: la lesión celular reversible y la lesión celular irreversible. Repito, los estímulos son patológicos, son estímulos lesivos para que la célula pierda su homeostasia. Ahora, la lesión celular reversible es que esta célula, cuando se quita este estímulo patológico, vuelve a adquirir otra vez su homeostasia y entra otra vez a ser célula normal. Es muy transitorio esto. Pero si continúan estos estímulos lesivos, patológicos, entonces esta célula lesionada que ha adquirido una nueva homeostasia necesariamente va a tener que entrar a una lesión irreversible. Eso significa de que aunque le quites este estímulo, esta célula no vuelve a adquirir otra vez su homeostasia, no vuelve a ser célula normal. Necesariamente va a terminar muriendo, ya sea por apoptosis, ya sea por necrosis, por piroptosis. Hay otras formas de muerte celular que vamos a ver cuando estemos desarrollando este tema. Bien. ¿Cuáles son las respuestas celulares frente a los diferentes estímulos fisiológicos o patológicos? Tenemos que ver, y hemos dicho, la naturaleza del estímulo lesivo y la respuesta celular. Acá tenemos estímulos fisiológicos alterados, algunos estímulos lesivos no mortales, que nos van a llevar a la adaptación celular. Ya les decía que para hablar de adaptación celular tenemos que hablar de estímulos fisiológicos exagerados, estrés. No hablamos de estímulos patológicos.
Entonces tenemos el aumento de la demanda del estímulo. Los factores de crecimiento de hormonas, por ejemplo, nos pueden dar eso, son estímulos exagerados, ¿sí? Pero tenemos diferentes tipos de adaptación celular. La hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia, la metaplasia, y otros libros nos dicen que la displasia también es una forma de adaptación celular. ¿Mm? Entonces, dentro de estos estímulos fisiológicos exagerados tenemos, por ejemplo, el aumento de los factores de crecimiento, el aumento de las hormonas o la reducción de nutrientes, la reducción de los estímulos. Entonces, eso nos va a llevar a lo que es adaptación celular y tenemos estos tipos de adaptación celular que poco a poco los vamos a ir describiendo. Luego tenemos aquí donde están los estímulos patológicos para hablar de lesión celular. La hipoxia, por ejemplo, es un estímulo patológico. La hipoxia, la isquemia, ¿no es cierto? La hipoxia es la reducción de la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Y la isquemia es la disminución de la irrigación sanguínea en los tejidos. Y luego también podemos haber ciertas sustancias químicas que nos van a llevar a lesionar, infecciones microbianas, ¿no es cierto? Entonces, todos estos, el daño al ADN, por ejemplo, también nos va a llevar a las lesiones celulares. ¿Mm? Ahora hay lesiones reversibles cuando la lesión es reversible o puede ser lesión irreversible. Se dice irreversible cuando se quita el estímulo y vuelve a adquirir otra vez su homeostasis. En cambio, la irreversible es aquella que, aunque le quites el estímulo, va a tener que pasar a la muerte celular, que aquí está como ejemplo la necrosis y la apoptosis. Pero también cuando hay una respuesta celular, vamos a ver que hay alteraciones metabólicas cuando se responde también frente a algunos deterioros, por ejemplo, de los componentes intracelulares. Entonces ahí vamos a ver alteraciones metabólicas genéticas adquiridas, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a una lesión crónica. Y ahí podemos observar las acumulaciones celulares, las calcificaciones. Una de esas acumulaciones celulares que nos van a dar a conocer, por ejemplo, el envejecimiento celular, es los gránulos de lipofucsina, acumulaciones de metabolitos. Aquí está el envejecimiento celular, donde vamos a tener acumulaciones submortales a lo largo de un periodo de vida prolongado, el envejecimiento. Tipos de adaptación del crecimiento y división celular. Ahí está. Partimos por una célula epitelial normal, célula en homeostasia, y estas son células adaptadas. Siempre estamos hablando de las células maduras. No estamos hablando de las células madre tisulares, que son las más indiferenciadas. Estamos hablando de las células maduras, porque estas células maduras son las que hacen la función de los tejidos, la característica de los tejidos, ¿no es cierto? Tienen una actividad metabólica especial para formar una población celular y, por supuesto, los tejidos. Entonces, esas células maduras frente a estímulos pueden atrofiarse. Por ejemplo, ¿cuándo se atrofia? Cuando hay disminución de los factores de crecimiento, disminución de nutrientes, todo eso. Hipertrofia, cuando aumenta el tamaño de las células. Eso es hipertrofia, el aumento del tamaño de las células. Por estímulos exagerados, más factores de crecimiento, más nutrientes. Y la hiperplasia, miren, es el aumento del tamaño de las células. Esta es la célula normal, esta está aumentada de tamaño, esta está disminuida de tamaño y aquí hay mayor cantidad. Esta es la hiperplasia. Entonces vamos a ver que algunas células tienen la capacidad de sufrir hiperplasia y algunas no. Y tenemos aquí las células que entran en metaplasia. Vamos a ver qué es la metaplasia. Y luego tenemos la displasia. Entonces, todas estas son formas de adaptación de las células maduras de un tejido.
Bien, vamos a hablar exclusivamente de lo que es adaptación celular. Miren, todas las células maduras del organismo tienen la capacidad de adquirir una nueva homeostasis. Tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, ¿qué es adaptación celular? Es adquirir una nueva homeostasis. Por lo tanto, ¿es célula normal? No es célula normal. Porque para adquirir esa nueva homeostasia ha tenido que sufrir, ha tenido que hacer cambios bioquímico-moleculares. Entonces no podemos hablar de célula normal, estamos hablando de una célula transformada, se puede decir, de una célula modificada, eso vamos a hablar. Una célula modificada porque ha modificado sus componentes bioquímico-moleculares, sus componentes estructurales, sus componentes funcionales. ¿Para qué? Para adquirir una nueva homeostasia. Y de esa manera no entra a perder su homeostasia y no entra a la lesión. Entonces, esta forma, esta adaptación celular, es un mecanismo de defensa que tienen todas las células del organismo para no lesionarse. Es un mecanismo de defensa que tienen todas las células del organismo. Aquí está, es un estado de defensa que presentan todas las células del organismo para no entrar en una lesión o muerte celular. Ahora, la adaptación celular, no porque es una forma de defensa de las células para no lesionarse, no van a haber adaptaciones patológicas. Por supuesto que hay adaptaciones patológicas. Entonces, hay dos tipos de adaptaciones, fisiológicas y patológicas. ¿Por qué? Porque hay estímulos fisiológicos, la adaptación va a ser fisiológica. Si hay estímulos patológicos, la adaptación va a ser patológica. ¿Sí? Entonces, hay adaptaciones fisiológicas y hay adaptaciones patológicas. ¿Cuáles son esas formas de adaptación celular? Hay varios tipos de adaptación celular. Hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Entonces, cuando nosotros vemos una célula hipertrófica, es una célula adaptada. Cuando nosotros veamos una célula atrófica, es una célula adaptada. Cuando veamos una célula en metaplasia, es una célula adaptada. Hiperplasia, cuando se ha dividido en más células, entonces es una célula, es un tejido adaptado. Bien, vamos a desarrollar una de las formas de adaptación celular. Y una de las formas de adaptación celular es la hipertrofia. Tenía que haber terminado yo este tema, pero como nos han dado la señal para empezar la clase, hemos terminado tarde y no voy a terminar. Así es que voy a hacer esto de hipertrofia más. Hipertrofia, ¿qué es hipertrofia? Concepto de hipertrofia. Es el aumento del tamaño de las células. ¿Sí? Es el aumento del tamaño de las células, de los tejidos. Pero este aumento del tamaño de las células, por supuesto que los estímulos tienen que ser estímulos exagerados, ¿no? Estímulos fisiológicos exagerados, estímulos patológicos exagerados. Por ejemplo, más factores de crecimiento, el estímulo va a ser mayor, ¿no es cierto? Más hormonas, ¿no es cierto? El estímulo va a ser mayor. Y estas células que responden a los factores de crecimiento, a las hormonas, por supuesto que tienen que responder también en una forma exagerada. Y para responder en forma exagerada, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aumentar sus componentes bioquímico-moleculares dentro de la célula. Todos los componentes tienen que aumentar para que esta célula crezca, para que esta célula aumente de tamaño. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia, estamos hablando de una célula que ha aumentado su volumen a expensas de todos sus componentes bioquímico-moleculares, más citoesqueleto, más mitocondrias, más lisosomas, más todos los componentes metabólicos, inclusive los genéticos.
¿Mm? Entonces, ahí estamos hablando de lo que es hipertrofia, porque solamente decir es el aumento del tamaño de la célula no es correcto, porque la célula aumenta de tamaño también por otras causas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el edema celular. El edema celular, vamos a ver una célula aumentado de volumen, aumentado de tamaño, pero a expensas de la acumulación de agua dentro de las células. ¿Mm? Por eso es que es importante saber qué es hipertrofia. Es el aumento del volumen de la célula a expensas de todos sus componentes bioquímico-moleculares. Quiere decir, más estructura, más elementos funcionales, ¿no es cierto? Más componentes genéticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Um, entonces, ¿para qué? Las células aumentan su tamaño, aumentan sus componentes bioquímico-moleculares, estructurales, funcionales, para responder adecuadamente a estos estímulos exagerados. ¿Sí? Responden adecuadamente. Entonces, por eso es que las células toman el camino de la hipertrofia. Ahora bien, todas las células del organismo tienen la capacidad de crecer. Entonces, todas las células del organismo pueden hipertrofiarse. ¿Cuál es el mecanismo? Mecanismo quiere decir qué es lo que pasa dentro, entender todos esos cambios bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula, en el citoplasma, en el núcleo. Ese es, entender eso en forma secuencial, eso es mecanismo. Entonces, el mecanismo de la hipertrofia, ¿qué es? Las células aumentan más componentes estructurales, más componentes funcionales, sintetizando mayor cantidad de estos componentes, de los componentes bioquímico-moleculares. Por ejemplo, si se sintetizan más proteínas, entonces van a tener que haber mayor cantidad de aminoácidos, ¿no es cierto? Y esos aminoácidos van a tener que unirse unos a otros para hacer las proteínas. ¿Mm? Y siempre estamos hablando de proteínas estructurales, proteínas funcionales, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Para que realicen mayor función y responder a los estímulos exagerados. Pues, ahora, esos estímulos exagerados pueden ser fisiológicos y pueden ser patológicos. Generalmente, si son estímulos fisiológicos, la hipertrofia va a ser fisiológica. Si son estímulos patológicos, la hipertrofia va a ser patológica. Ahí está. Todas las células del organismo tienen la capacidad de sufrir hipertrofia. Existen dos tipos de hipertrofia: fisiológica y patológica. Acá vamos a tener hipertrofia, es el aumento del tamaño de las células. Ya les he dicho cuál es la diferencia del edema y de la hipertrofia verdadera, que este aumento del tamaño de las células es porque se han duplicado, triplicado todos los componentes estructurales y funcionales de la célula. Bien. Frente a que los estímulos tienen que ser aumento de la demanda funcional, por ejemplo. Estímulos endocrinos, hormonas, mayor cantidad de hormonas, entonces el estímulo es mayor. Exceso de nutrición, la obesidad. El mayor aumento del flujo sanguíneo también es un estímulo, ¿sí? La anoxia, que nos está hablando acá. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros los tejidos o las células hipertrofiadas? La morfología de los tejidos hipertrofiados. Entonces, vemos aquí, tenemos que hablar, sabemos muy bien que nosotros tenemos tejidos permanentes, tejidos lábiles y tejidos estables por su capacidad de división, pero todas las células tienen capacidad de crecer. Entonces, los tejidos permanentes, por ejemplo, aquellos que no se dividen nunca más, como el músculo estriado, el músculo cardíaco y el sistema nervioso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un citoplasma aumentado de tamaño, vacuolado. Los núcleos también van a ser grandes, hipercromáticos. Y en el tejido va a haber intensa fibrosis intersticial, en los tejidos permanentes. En el sistema nervioso, que es también permanente,
Aquí, miren, aumento del tamaño de las neuronas, dice, y está en interrogación, ¿no es cierto? No sabemos todavía si realmente aumentan las neuronas. ¿M? Pero va a haber una gliosis que significa una fibrosis también, como una característica de la hipertrofia de los tejidos del sistema nervioso central. En cambio, los tejidos estables y los tejidos lábiles están ligeramente aumentados de tamaño de las células. Dice, ¿por qué? Porque estas células lábiles estables están dentro del ciclo celular. Y como están en el ciclo celular, las células primero aumentan sus componentes metabólicos, todo eso, ¿no es cierto?, para una distribución equitativa de las células hijas. Entonces, cuando aumentan, duplican su componente, entonces se dividen. Por eso es que no logran tener un tamaño muy voluminoso cuando está creciendo. ¿Sí? A eso se refiere cuando estamos hablando de tejidos estables y lábiles. El crecimiento de estas células, como están en el ciclo celular, está controlado. No pueden crecer desmesuradamente. Entonces llegan a un tamaño adecuado y se dividen en dos células hijas. ¿Mm? Esas son las características de las morfológicas de la hipertrofia. Vamos a ver acá la hipertrofia fisiológica. No, ya no tengo tiempo, voy a quedar acá. Vamos a ver el próximo lunes, la hipertrofia fisiológica del músculo liso. Vamos a ver la hipertrofia patológica del corazón, etcétera, etcétera. Bien, muchachos. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.